Vamos a la siguiente. ¿Qué cosa es esto? Cuando ven ese patrón micronodular difuso bilateral, generalmente pacientes con fiebre, vaciloscopía negativa, auscultación normal, porque el aire entra y sale normal, porque el alveolo no está comprometido. ¿Cómo se llama esta TB? Miliar, ¿no? Esta es la TB miliar. Patrón micronodular difuso, ¿no? Bilateral. Cuando dicen miliar, no es que sea solamente en el pulmón, esto es una afectación generalizada. O sea, esa milia, esos granos de mijo, por hacer ese comparativo, están en todito lo que pueda significar zonas donde llegue la sangre. Porque como se disemina por vía hematógena, o sea, estarán en miocardio, estarán en músculo, estarán en intestino, estarán en hueso, ¿ya? En pleura, obviamente a el pulmonar también, pero no afectan al alveolos, está en el intersticio. Entonces eso hace, uno, de que no tenga dificultad respiratoria, porque no tiene. Un AGA sale normal, no tienen disnea, pero tienen fiebre, pérdida de peso. ¿Y el BK cómo es? Negativo. Como no afecta el alveolo, ¿cómo va a salir hacia afuera si no interviene el alveolo? ¿Ya? La TB miliar junto con la meningitis tuberculosa son las dos formas severas de tuberculosis que se constituyen emergencia. ¿Qué significa emergencia? Si tú retrasas el tratamiento se puede morir. Son las dos formas predilectas donde se tiene que agregar corticoides. Son las dos formas de TB de las cuales supuestamente te protege la BCG. La vacuna BCG no te protege de todas las formas de TB, te protege de las formas severas, o sea, de la TB miliar y de la TB meningia, no de las demás. ¿Ya? Y es un sinónimo de inmunosupresión. ¿Ya? Es un sinónimo de inmunosupresión. No se olviden de la TB miliar, diseminación hematógena. Justamente aquí nos dice, una de las siguientes aseveraciones no es correcta de la tuberculosis miliar. Señálela. ¿Se debe a la diseminación hematógena del bacilo? Sí. Es por diseminación hematógena. Además, todas las formas extrapulmonares es por diseminación hematógena. La tinción de Sil-Nielsen del esputo suele ser negativa, ¿verdad? También. Porque hemos dicho, no compromete el alveolo, ¿cómo va a salir positivo el esputo? La prueba de tuberculina es positiva en el 80% de los casos. ¿Qué opinan? Es una forma de inmunosupresión severa y ¿cómo creen que la prueba de tuberculina va a ser positiva? La otra dice, la biopsia de médula ósea puede proporcionar el diagnóstico. Claro que sí. De médula ósea, de músculo, de lo que quieran, porque está diseminado por todo lado. Y la otra dice, puede presentar, además todo lo que dice puede, es real, ¿no? Puede presentarse como manifestación de una infección tuberculosa primaria, dice. Basta que diga puede, esto es real. ¿Qué significa? Que un niño que recibe por primera vez el bacilo tuberculoso podría ser forma miliar, no es lo común, ni siquiera es algo poco frecuente, es extremadamente raro, pero sí se puede dar. ¿Qué pasaría si este niño tiene su gamma-globulinemia congénita, por ejemplo? O sea, tiene un estado de inmunosupresión por una enfermedad congénita, apenas respira el bacilo tuberculoso, no lo va a retener, no va a ser esa adenitis linfangitis con su complejo de Gon primario, lo va a diseminar, ¿ya? Y al diseminar puede ser forma miliar. Rarísimo, pero puede ser. Por eso acá dice puede. Además, en medicina y en exámenes, todo lo que dice puede, tal vez, a veces, generalmente es real. Lo que no es cierto es que la prueba de tuberculina sea positiva en el 80% de los casos. ¿Ya? Tiene que haber una más o menos inmunidad preservada para que haya una prueba de tuberculina positiva. ¿La E? ¿La biopsia de médula ósea puede proporcionar el diagnóstico? Claro, sí puede proporcionar. Te pide lo que no es correcto. Claro, la D sí puede ser. Como les decía, puede ser médula ósea, puede ser músculo, cualquier otro tejido incluso. Acá. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la quimioprofilaxis antituberculosa es cierta? A ver, una pregunta de quimioprofilaxis que todavía está por acá. Dice, debe de administrarse isoniazida en todos los sujetos con prueba de tuberculina positiva. Todo lo que sea absoluto es falso. O sea, basta que tenga PPD positivo, ¿le debo de dar isoniazida? No. ¿No es cierto? Hay que valorar las otras posibilidades. El riesgo de hepatitis por isoniazida aumenta con la edad del paciente. ¿Qué opinan de eso? Ya digamos que están con cierta duda. Lo dejamos. No lo anulamos. La primera sí queda anulada, ¿no es cierto? Vamos a la tercera. El uso de isoniazida requiere controles oftalmológicos. No tiene nada que ver, ¿no?
Entonces ya están anuladas la A y la C, la B de repente. Siguiente, en la quimioprofilaxis secundaria. ¿Qué cosa es quimioprofilaxis secundaria? Cuando ya has tenido TB, te voy a dar quimioprofilaxis. ¿Se le da profilaxis a los que ya tuvieron TB? Hemos visto que no. Para empezar, no existe quimioprofilaxis secundaria. ¿Ya? Y aquí te dice, para colmo, la dosis habitual de isoniazida es 400 miligramos, o sea, le sube 100 miligramos más. Falso. ¿Ya? Falso. No existe quimioprofilaxis secundaria. Entonces ya hemos anulado la A, la C y la D. Nos quedan B y esta otra que vamos a leer. Además dice todos. Basta que diga todos, chao. Dice, todos los contactos íntimos de un paciente tuberculoso han de recibir isoniazida durante un año. Un año todavía, encima. Y todos, o sea, una persona adulta también debería recibir. Falso. Todos los que de repente son menores de 15 años. Quedó la B. Y es real. ¿Ya? Hay que tener cuidado con las personas de mayor edad. Sobre todo cuando usamos las drogas de primera línea por la hepatotoxicidad inducida tanto por isoniazida y rifampicina. Acuérdense de esa regla. 3 veces su valor basal con clínica se suspende. Y así no tenga clínica, si quintuplica su valor inicial, también se suspende. ¿Ya? Por reacción adversa a fármacos antituberculosos. O sea, la alternativa B es la alternativa correcta. Eso también es importante. De forma general, cuando nosotros vamos a indicar tratamiento quirúrgico de la TB. Cuando tenemos TB que es sensible a drogas de primera línea, no hay ningún problema. Cuando son sensibles a las de segunda línea, se puede tratar. ¿Ya? Así aparezcan XDR, quedan algunas alternativas. Ya les he dicho que imipenem, amoxiclavulánico, linezolid, vancomicina son todavía alternativas. Obviamente no tiene la eficacia de la isoniazida, pero se puede intentar armar un esquema. Pero hay un tipo de TB que es TDR, totalmente drogoresistente. ¿Ya? En ese tipo de TB, por ejemplo, está indicado de entrada la posibilidad de lobectomía, la zona que no está bien, la zona que podría significar lesión localizada, hay que retirarla. ¿Ya? Porque no va a haber forma de poder, digamos, tratar de forma medicamentosa. Sin embargo, vamos a ver, cuando existen secuelas de tuberculosis antigua, ustedes saben, las secuelas de tuberculosis antigua o son cavernas o son bronquiectasias, generalmente, ¿no? Las dos cosas, ¿ya? En aquellos pacientes que ya se han tratado quirúrgicamente, o sea que por algún motivo les han retirado un lóbulo, por ejemplo, o un segmento de pulmón, y que sobre eso vuelven a desarrollar una infección local, no se debe intentar tratamiento. O sea, el que ya tuvo resección y se vuelve a infectar con TB en la misma zona, es indicación quirúrgica de entrada. ¿Ya? Esa es una de las cosas que hay que acordarse. Lo que se hace, se intenta hacer una limpieza quirúrgica tratando de preservar las zonas que están bien, y lo que no esté bien hay que extirpar. La otra es que no hayan sido pacientes que hayan recibido cirugía, sino más bien han recibido tratamiento médico, ¿ya? Y al presentar esas lesiones residuales, cavernas sobre todo, presenten esto que está acá, ¿no? Que tengan hemoptisis severa sobre todo, o tengan sobreinfección. Estos dos ejemplos es claro. Un paciente que tenga su pulmón secuelar por TB y deja su caverna, podría meterse ahí aspergillus, eso es una sobreinfección. Eso es un aspergiloma, eso se tiene que sacar quirúrgicamente, eso no se trata. ¿Y cómo se manifiesta? Hemoptisis masivas. Una hemoptisis masiva puede poner en riesgo la vida del paciente también. ¿Ya? Esos casos son quirúrgicos. ¿Ya? Hay que intentar preservar siempre el tejido vital y lo demás hay que retirar. El fracaso del tratamiento médico actual, ¿ya? Es justamente el TDR. Se realiza también una resección de la zona afectada, lo que les decía, cuando es una tuberculosis totalmente resistente. ¿Qué cosa vamos a acordarnos aquí? ¿Cuáles son las indicaciones entonces quirúrgicas? La tuberculosis TDR es una de ellas, o sea, médicamente está demostrado, no vamos a poder hacer nada, hay que proceder quirúrgicamente, ese es uno. 2, aquellos que ya han tenido antecedente quirúrgico y han sobreinfectado justo el lecho quirúrgico. No se intenta tratamiento médico, hay que volver a hacer cirugía, ya sea limpieza quirúrgica o extirpación. Y aquellos que tienen secuelas,
ya, importantes que se van a sobreinfectar y que van a ser hemoftisis masivas. Ya, esas son las indicaciones. ¿Por qué les hago recordar esto? Ya, porque es fácil que una caverna, por ejemplo, pueda sobreinfectarse, como en este caso, a veces de forma piógena. Aquí está formando probablemente un absceso. Miren, hay un nivel hidroaéreo, no sé si se distingue bien, ¿no? O peor aún cuando, ¿cómo se llama este menisco de aire? Aquí no es un nivel hidroaéreo. Este debe ser un aspergiloma en una cavidad secuelar, ¿ya? Y esto debe de ser aspergillus. Esto va a manifestarse por hemoftisis masivas y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Entonces, si nos preguntan así y nos dicen en un paciente tuberculoso con caverna apical crónica, baciloscopía negativa y hemoftisis severa, el tratamiento de elección es resección pulmonar, ¿ya? Entonces, no creo que haya motivo a confundir. Las preguntas van a ser así de concretas. Hay que acordarse de los efectos colaterales de los antituberculosos. Siempre acordarse que isoniazida y rifampicina fundamentalmente son hepatotóxicos, ¿ya? Y digamos lo que está en segundo lugar, hay que acordarse del síndrome gripal, por ejemplo, que puede producir la rifampicina. Puede imitar a un cuadro pseudogripal, acuérdense, rifampicina. La isoniazida, aparte de la hepatotoxicidad, puede producir neuropatía periférica, ya, porque hay depresión de vitamina B6, lo que les decía. Entonces, lo ideal cuando das isoniazida, sola o en combinación, tienes que agregar piridoxina. ¿Ya? Para evitar esa neuropatía. Ahora, en lo que es lo demás, quizá lo que más les van a preguntar es del etambutol, la neuritis óptica. A cada rato preguntan eso, ¿ya? Alguien me dirá, pero ¿por qué no me preguntan de isoniazida que también produce neuritis óptica? Voy a ser claro. Si aquí produce, por decir, no tengo las cifras exactas, pero digamos en el caso del etambutol 10 de cada 50, aquí será pues 1 de cada 1000. O sea, significa que aquí es mucho más frecuente. Por lo tanto, cuando hablen de neuritis óptica, para ustedes es etambutol. Y eso es lo que les van a preguntar. También produce isoniazida, pero muy rara vez. Entonces, isoniazida y rifampicina, hepatotoxicidad, agréguenle neuropatía periférica para isoniazida, eso se va a salvar dando piridoxina. Y en la rifampicina, agréguenle síndrome pseudogripal, ¿ya? También tiene una característica la rifampicina, que puede desenmascarar cuadros latentes de otro tipo de patologías, sobre todo autoinmunes. O sea, le empiezas a dar el tratamiento con rifampicina como uno de los componentes y de repente debuta con lupus, por ejemplo. O sea, la rifampicina se ha encargado de desenmascarar ese cuadro. O puede hacer una insuficiencia suprarrenal, o puede hacer un hipertiroidismo, ¿ya? O sea, puede desenmascarar cuadros ocultos de otras patologías, la rifampicina. Así más o menos va la cosa. Obviamente la estreptomicina es un aminoglucósido y habrá oto y nefrotoxicidad, ¿no? Que eso no es, digamos, una situación novedosa. Ahora vamos a ver esto de aquí, porque es básicamente eso lo que va a redundar las preguntas. Dice, un paciente de 31 años con infección por virus de la inmunodeficiencia humana ha sido diagnosticado por cultivo de tuberculosis ganglionar. La respuesta inicial al tratamiento con rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida, o sea, esquema 1, es satisfactoria. Pero a los 10 días presenta fiebre alta, rash, ¿ya? Y síntomas pseudogripales. ¿Cuál es el responsable más probable de este cuadro? Así es. ¿Por qué? Por los síntomas pseudogripales. ¿Ya? No hay nada que discutir ahí. Es rifampicina. ¿Cuál de los siguientes fármacos antituberculosos se ha relacionado con la aparición de neuritis óptica? Pregunta clásica, que no falta en los exámenes. Así es. Otra de las que no falta nunca es los betamiméticos de acción ultracorta para la crisis asmática como terapia de rescate, por ejemplo. Eso también siempre preguntan. Más o menos así es esta pregunta. Ahora, lo que yo pienso más bien, quizá se atrevan a preguntarles ya no por el concepto. Todo el mundo sabe que neuritis óptica es asociada a etambutol. Pero ¿cómo se manifiesta pues clínicamente la neuritis óptica retrovulvar? Es la dificultad para distinguir colores. Ya, si le dicen que tiene dificultad para distinguir colores, no vayan a pensar que se ha vuelto daltónico, ¿ya? Sino simplemente quizá está haciendo una neuritis óptica retrovulvar, ¿ya? Así se manifiesta. Cuidado que venga como un cuadro clínico y uno tenga que definir de esa forma. ¿Por qué les estoy mostrando el estudio del líquido cefalorraquídeo? Porque tenemos una tuberculosis del sistema nervioso central, tuberculosis meningia, que ya lo hemos visto ya en infecciones en comunidad. Sin embargo, vamos a darle un retoque final
Para el estadio tuberculoso, o sea, para lo que es, digamos, la TB meningia, acuérdense que el predominio de células es mononuclear y a diferencia del viral que también tiene el mismo tipo de celularidad, la glucosa está disminuida. Ese es el marcador, ¿ya? Una cosa importante es que afecta a pares craneales, fundamentalmente sexto par, también el tercer par está afectado, ¿ya? Hay que acordarse de eso. Si les habla de afectación de pares craneales debe de ser TB, porque quizá no les hable de líquido cefalorraquídeo. Otra es de que la celularidad, ¿ya?, incrementa de 100 en 100, por darle una forma, por decirlo, ¿ya?, por decir una forma. O sea, vamos a encontrar en 300, 350, 400, qué sé yo, porque la bacteriana eleva de 1000 en 1000, 1300, 1500, 3000, ¿ya? Eso no va a producirse con la tuberculosa. La tuberculosa eleva de 100 en 100 nada más, ¿ya? Esa es otra diferencia. Otra diferencia es que la bacteriana se instala en días y esta se puede instalar en semanas. O sea, es subagudo. Un cuadro, por ejemplo, de unos 14 días de evolución es TB. Un cuadro de 2 días de evolución es bacteriana. La tuberculosa no se instala tan pronto, ¿ya? Hay consumo de glucosa. Si les hablan de adenosíndeaminasa, es TB. No es específico, pero para situaciones del examen ADA o adenosíndeaminasa es tuberculosis. No hay otra alternativa, ¿ya? No hay otra alternativa. Y finalmente de que al inicio de la TB meningia puede haber predominio polimorfo nuclear. Se dice entre 3 a 5 días como máximo de iniciado el cuadro. Pero como es subagudo, cuando llega al hospital ya normalmente es de tipo mononuclear. Por eso es que se considera mononuclear para todo. El tratamiento, el mismo tratamiento antituberculoso con todo lo que hemos hablado, más corticoides. Los corticoides van a prevenir cicatrices, por lo tanto secuelas, y va a mejorar la sobrevida. Pregunta extensa, pero van a ver que todo es frufru. Dice, paciente de 45 años con 3 días de cefalea, deterioro del nivel de conciencia, fiebre de 39,5 grados centígrados, historia de enfermedad de Crohn, tratada desde hace 6 meses con mesalazina. ¿Qué cosa es la mesalazina? Es un AINE, ¿no? Ya está tomando AINES, obvio, porque tiene su enfermedad de Crohn, y 25 miligramos de prednisona por día, o sea, tiene corticoterapia prolongada, ¿ya? O sea, tiene un requisito para hacer inmunosupresión. La exploración clínica es anodina, o sea, no se encuentra nada. Hemograma y bioquímica elemental es normal, o sea, tampoco laboratorialmente hay nada. La radiografía de tórax no presenta alteraciones significativas, perfecto, o sea, hasta ahí no hay nada, ¿ya? Se realiza una punción lumbar, obviamente porque tiene cefalea y es un inmunosuprimido, obteniéndose un líquido cefalorraquídeo con proteínas que no me informan nada. Las proteínas no me sirven para discriminar. Glucosa en 25, eso sí. Ya no es viral al menos. O es bacteriano o es TB. ¿Ya? Y 325 células. Como no ha elevado por miles, yo sospecho que debe ser TB. Y si me dice 85% mononuclear, definitivamente es TB. Todavía le complementan que hay un Gram y un Ziel-Nielsen que son negativos. Eso es de esperar. Gram no es positivo porque no hay bacterias. Y el Ziel-Nielsen no es de esperar que sea positivo en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Por eso es que ni siquiera se pide, se debe de cultivar, ¿ya? ¿Cuál es la actitud correcta? Dice, ¿qué cosa tiene? Tiene meningitis tuberculosa. Dice subir la dosis de prednisona, iniciar terapia empírica para gérmenes gram negativos y anaerobios, iniciar tratamiento para meningitis tuberculosa. Yo me quedaría con esa alternativa. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Aquí no va a ser nada difícil. Esto de aquí, ¿en cuál de las siguientes localizaciones la enfermedad tuberculosa está indicado el tratamiento coadyuvante con glucocorticoides para mejorar la supervivencia? Así es. Y la otra es la miliar también, se debería usar, ¿ya? Cuando tenemos tuberculosis osteoarticular, hay que recordar algunas cosas muy puntuales. El lugar predilecto de asentar este tipo de tuberculosis es a nivel de los cuerpos vertebrales, generalmente a nivel dorsal, ¿ya? Asientan ahí, diseminación, ¿de qué tipo? Hematógena. Todo lo que sea extrapulmonar es diseminación hematógena. Se disemina de forma hematógena, llega a las vértebras, empieza a formarse ahí el calcium. En algún momento es lo de suficiente tamaño como para producir el aplastamiento espontáneo de la vértebra. Se va a comprimir ese espacio intervertebral, angulando, de tal manera que se va a producir la famosa jiba, ¿ya? La idea es diagnosticar esto antes de que se produzca el deterioro anatómico.
Tú lo diagnosticas antes, le das tratamiento antituberculoso, le haces su corsé de yeso y el paciente se va a recuperar la estructura anatómica de la vértebra incluso. Cuando esto ya sucede, luego todavía va a fistulizar hacia afuera y en piel va a aparecer una masa paravertebral. Es la forma habitual más común de presentación del mal de Pod, ya la masa paravertebral cuando ya está instalada la TB. Todavía no hay alteraciones anatómicas, pero ahí se puede tratar, ¿ya? Se puede y se debe tratar. No deberíamos de dejar que llegue a extremos como tener esa alteración anatómica ahí. Acá se ve mejor, miren, es una resonancia magnética, fíjense cómo se va a aplastar la vértebra. Acá no solo se está aplastando, sino está ya con tendencia a hacer la fístula. Aquí en la radiografía se ve clarito, miren. ¿Ya? ¿Es recuperable esta vértebra? Sí, todavía. Todavía. Das tratamiento, haces el tratamiento ortopédico correcto y esa vértebra se va a recuperar. Pero si lo dejas así, va a quedar con esa secuela disfuncional, ¿no? Anatómicamente disfuncional. Acá se ve mejor, incluso miren, ya está formado aquí el absceso paravertebral, ¿ya? Importante. Sí, está bien. Vamos a ir a la pregunta. Esta es una pregunta de examen, ¿no? Dice, en la tuberculosis osteoarticular existe una tríada inicial, caracterizada por dolor, impotencia funcional y es lo más probable que todos marquen absceso frío, porque no es que esté mal, hay absceso frío, esa es la masa paravertebral, pero dice inicialmente. Esto ya después cuando está establecido, lógico, pero inicialmente. Y esta pregunta es interesante, esa es una pregunta de examen, ya vino en un examen, literalmente lo hemos tomado. Miren, dice dolor, impotencia funcional, ¿y qué cosa creen que puede haber? Así es, hay contractura muscular. Y alguien diría, ¿y cómo me va a servir eso para diagnosticar? Claro que le sirve. Normalmente esa misma triada, dolor, impotencia muscular y contractura muscular, se da en los lumbagos, se da en las lumbalgias, pero eso es a los costados de las vértebras, o es en la columna, es a los costados. Entonces, si el paciente viene y le dice, yo cuando me agacho me duele, y tú dices, no, este es un lumbago, pues. Cuando me muevo me duele, me presiono en la zona y me duele, ya es lumbago. Y cuando cargas peso te duele, sí, no, es tu diclofenaco. Y estás dejando pasar una TB osteoarticular en sus inicios. Hay que examinar. La diferencia es que en el caso de la TB osteoarticular se presenta en la columna, o sea, en la línea media. Y en el caso del lumbago, de las lumbociáticas, se presenta lateralmente a la columna. Pequeño detalle. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Hay dolor, hay impotencia funcional y contractura muscular. Eso es lo inicial. Lógicamente, cuando ya está establecido, hay un absceso frío a manera de masa paravertebral y eso es lo más característico. Y si lo seguimos dejando pasar, obviamente va a haber alteración anatómica y la jiba. La forma clínica de presentación más habitual de la TB osteoarticular instalada, ahora es diferente, ya no es al inicio, es instalada, ¿cuál sería? Lo mismo que han dicho, lógico, o masa paravertebral, ¿no?